Bueno, aquí estamos en el tercer video, entonces dándole la gloria al Señor Jesucristo, siempre aprendiendo sobre la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la guía, es el GPS que me lleva, que me va a llevar al reino de los cielos. Por eso necesito leerla, necesito escucharla todos los días para ser obedientes, para que la palabra de Dios entre en mi vida y me limpie. La palabra de Dios es agua rociada, la palabra de Dios es la que limpia mi corazón. Miren lo que dice la palabra aquí: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dios quiere que creamos como dice la escritura, no como a mí se me da mi gana, no como yo pienso. Ve, por eso, mire, en todo el mundo hay iglesias y también hay muchas iglesias cristianas. Y si usted va a las iglesias cristianas y entra una piensa una cosa, otra piensa otra cosa, otra piensa otra cosa. Esas no son de Dios, porque la iglesia cristiana verdadera de Dios tiene que tener unidad. Nosotros tenemos unidad como Iglesia Cristiana Misionera Church, tiene la unidad porque nosotros somos del original. Nosotros tenemos la doctrina de los apóstoles, de la iglesia primitiva. Ahí en Antioquía por primera vez se les llamó a los hermanos cristianos. Entonces nosotros tenemos la verdadera palabra de Dios. Segundo, que nosotros estamos en el verdadero. ¿Y cuál es su verdadero? El Hijo Jesucristo. Es un mandamiento que hay en primera de Juan, y en los últimos versículos dice que es un mandamiento que usted crea en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira, ahí más claro ya no hay. Entonces nosotros aquí en Misionero Church tenemos la verdadera palabra. Se la demuestro todos los días con versículos donde está la palabra revelada. Toda aquella persona que no esté, mire, toda aquella persona que no esté en el nombre de Jesucristo, ese es anticristo. Así dice la palabra de Dios. Hace una pregunta muy importante. ¿Cuál pregunta, hermano? ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Entonces, si Jesús es el Cristo, ¿cómo entonces yo voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si el Señor es uno? La Biblia dice: si tú crees que Dios es uno, bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Y la Biblia también, ahí en los versículos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Verbo. Pero esos tres, uno son, dice la palabra de Dios. Entonces usted tiene que leer la palabra de Dios, usted tiene que tener la palabra revelada. Cuando usted escuche la palabra de Dios, entonces usted tiene que ir a la Biblia y buscar si lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto. Entonces la palabra de Dios dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿me entiende? Entonces toda esa gente está como perdiendo su tiempo, y además están engañando a las personas. Las están engañando porque están traficando con su alma, están jugando con su alma. El día que usted se muera, ¿qué va a hacer? No va a estar ahí el pastor que le mintió. Ese no va a estar ahí. Ese es saber dónde va a estar. Entonces yo tengo que preocuparme por leer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios haga, la palabra de Dios revelada me cambie, ¿me entiende? Yo, como tengo la palabra de Dios revelada, yo sé quién es el mentiroso. Yo sé cuando hablan la palabra de Dios y la están hablando bien o la están adulterando. ¿Por qué? Porque usted es inteligente, hermano. No, porque yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es necesario que yo acepte al Señor Jesucristo, que vaya a las aguas, y luego que vaya a las aguas, entonces el Espíritu de Dios es el que bautiza. El Espíritu de Dios es el que enseña la palabra de Dios. Y la Biblia es muy clara y dice: el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Entonces ahí ya no hay pierde. Está diciendo que el Espíritu de Dios es el que te va a abrir el entendimiento. Entonces yo reconozco por el Espíritu Santo de que quién habla y quién no habla. Por eso yo le estoy diciendo, es mucha la gente que está perdida, piensa que están haciendo lo bueno, pero están haciendo lo malo. Un pastor puede decir: mire, me están entrando 5 almas diarias, y en lugar de ser bendición va a ser maldición para tu vida, porque te vas a ir al lugar de tormento por estar apacentando las ovejas de Dios con la hierba seca, con la hierba estéril, con lo que no aprovecha. Entonces dice en Salmo 56:4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Mira, a mí el Señor Jesucristo me dijo: varón, no le tengas miedo a nadie. Tenle miedo a aquel que puede echar tu alma en el infierno.
¿Y ese quién es? Es el Señor Jesucristo. ¿Será que porque Él es malo y me quiere echar al infierno? No. Él es, mire, Dios es el que da la vida y Dios es el que da, el que la quita. Y Dios es el que da permiso para todo, porque si usted anda pecado, el pago del pecado, hay un pago del pecado. El pago del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces por eso tengo que andar conforme la palabra de Dios, no conforme yo pienso, sino que conforme la palabra de Dios está escrita, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Mire, Dios es fiel. Dios es fiel, para eso son para eso son estas predicaciones, para que tú vengas a los caminos de Dios. Yo te invito en esta hora que vengas a los caminos de Dios, que vengas y aceptes al Señor Jesucristo de Nazaret para que tú seas salvo en el día de la ira que viene el tiempo. Viene el día de Jehová, duro, fuerte, a dar pago a todos los que no conocieron a Dios y los que no le obedecieron. Son dos diferentes. Los que no lo obedecieron somos los que estamos en la iglesia cristiana verdadera, y los que los que no obedecieron y los que no le conocieron son los del mundo. Y la Biblia dice que primero el juicio viene por la casa de Dios. Y si el justo, si el justo con dificultad se va a salvar, ¿qué será del pecador y el impío? ¿Qué será de usted? Por eso usted, mire, todavía está a tiempo, la puerta está abierta. Ya la palabra de Dios dice que los juicios van a ser como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé se daban en casamiento, hacían negocio y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Ya no hubo perdón. El mismo Señor Jesucristo cerró la puerta, selló la puerta, pero ahora la puerta está abierta todavía, pero un día ya no va a estar abierta. El mismo que cerró la puerta ya con Noé la va a cerrar aquí también. Por eso es que te estamos llevando la palabra de Dios, para que la aceptes, para que reconozcas que Dios es Dios y que nosotros somos polvo. Y en su misericordia, la Biblia dice que no le amamos nosotros a Él primero, sino Él nos amó primero. No lo escogimos nosotros a Él, sino Él nos escogió a nosotros. ¡Qué tremendo! Mire, yo me quedo asombrado de lo que yo era antes. Yo me quedo asombrado de lo bruto que yo era antes, de mi mente bruta que tenía, sin Dios y sin esperanza. Y ahora Dios me ha dado inteligencia, me ha dado inteligencia, me ha dado sabiduría para yo aprender la palabra de Dios, para yo reconocer, para yo discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, y discernir cuál es la verdadera palabra de Dios y conocer al verdadero Dios. Mire, yo en lo poco que yo puedo conocer a Dios, lo conozco, por eso no me meto en problemas, porque sé que Dios es un Dios. Mire, Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Él es Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que estaba muerto, mas ahora vive, dice su palabra. Él es poderoso, Él es Rey de reyes, Él es el Alfa, el Omega. Mire qué tremendo es el Señor Jesucristo, lo es todo. Nosotros amamos al Señor Jesucristo porque Él nos amó primero. Entonces le damos las gracias en esta hora al Señor Jesucristo, para que llegue la palabra ahí contigo y que sea de bendición. La palabra de Dios que llegue ahí contigo, que toque tu corazón y que reconozcas. Tú tienes que reconocer que hay un Dios todopoderoso, que Dios castiga, que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces te damos gracias en esta hora, porque hemos llevado la palabra tan preciosa, que llegue, que se quede esa semillita en tu corazón y que haga lo que tiene que hacer. Que el Señor Jesucristo bendiga tu ser.